un lado y Cristian Boutier por el otro. Ahora, Cristian Boutier, CB Consultores, publicó déjame que me acuerdo el día, el martes o el miércoles, ayer fue miércoles, el martes, a la noche, sí, una encuesta sobre balotaje. Y dentro de esa encuesta hizo, espero no ser muy técnico y que la audiencia pueda entender, yo tampoco soy un gran entendido, hizo lo que se denominan aperturas. Se preguntó quién gana el balotaje y se lo preguntó a gente que antes había votado a Milei, a gente que antes había votado a Massa, a gente que antes había votado a Miriam Bregman, a Schiaretti, que había votado en blanco, etcétera, etcétera. De toda esa serie de preguntas abiertas, concluyó un número muy, yo te diría finito, con Milei con el 50 punto no recuerdo cuánto y Massa con el 49 punto no recuerdo cuánto. ¿Hasta ahí me seguís, Gila? Bueno, totalmente. Bueno, y te agrego alguna complejidad más que para vos es muy sencillo. Y dijo, si mal no recuerdo, que en esa encuesta los votos de Patricia Bullrich iban casi en un 50% hacia Milei para la segunda vuelta, y los votos y hacia Massa iban, las de Patricia Bullrich, iban un 14 más o menos. 14 más o menos. Ponele que fuera un 15, un 14-15. Y al revés, a ver... No, y después el voto en blanco, que había sido de no sé cuánto, el 35% de ese voto en blanco estaba dispuesto a votarlo a Milei, etcétera, etcétera. Ahora yo entiendo, o le adjudican a tu consultora haber dicho que para vos los votos de Juntos por el Cambio se parten 50 y 50 si se votara hoy. Un 50% para Milei y otro para Massa. Mira, nosotros todavía no tenemos números del escenario del balotaje nuevo. Lo que sí teníamos era números previos, y en esos números yo lo que planteaba es que había un predictor que tenía que ver con el miedo, que el miedo es un gran predictor, que cuando preguntábamos a quién le tiene más miedo que sea presidente, y bueno, que ahí había como una inclinación dentro del votante de Juntos por el Cambio, que iba 40 para Bullrich y 40 para Massa. 40 para Milei, perdón. Dentro del votante perdón, de Gila, ¿te puedo pedir que hables o más cerca del teléfono? Porque es como que se pierde o por lo menos yo pierdo el audio un poco. Okay. El predictor era el miedo, ¿y entonces? Y que dentro de ese predictor, todo esto medición primaria, ¿no? O sea, dato que queda un poco pues yo creo que empieza una nueva carrera. Y ahí lo que nosotros teníamos era el 40% del electorado temía una presidencia de Milei, el 40% del electorado de Bullrich temía una presidencia de Massa, y el 20% no tenía opinión formada, te estoy diciendo el número grueso. Entonces había como una lectura de miti-miti, asumiendo que el miedo puede ser un buen predictor del comportamiento electoral. Sí, sí. También es cierto que, bueno, hay gente que, sobre todo en el caso de Milei, aparecen algunos fenómenos por ahí un poco, yo te diría un poco contraintuitivos, como que hay personas que pueden acompañarlo con su voto y aún así estar en el miedo. Por ejemplo, me acuerdo de un estudio poli donde hubo una participante mujer, algo que se repetía bastante, decía, me asusta, un poco, él me asusta pero me gusta, me asusta pero quiere ir con él, ¿no? Digamos, entonces aparece esta idea de, bueno, a priori, si desde una perspectiva racional, hipotetizamos que el miedo es un gran predictor de qué puede pasar, y ahí tenés como una cosa de miti-miti. La verdad que ahora empieza otro partido y hay que medir. Entonces, yo creo que el juego recién empieza. Hasta ahora tuviste dos grandes fenómenos que pueden empezar a impactar en la elección. La primera son los discursos del domingo de cierre electoral, que es un momento donde la sociedad está mirando con mucha atención todo lo que pasa, y no sé, lo llamamos despiporre, todo lo que pasó ayer. Y lo que todo el coletazo, y todo el coletazo de lo que digo, de cómo eso sigue impactando hoy, ¿no? Digamos, te diría que puntapié inicial de esto es esa reunión que inicialmente fue secreta entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Javier Milei, además de otros actores. Pero
esos tres como actores centrales, ¿no? Ahora, Sheila, yo pienso en voz alta, ¿no? El Sí, discurso de sí, Massa todo. el día del domingo fue muy interesante, independientemente de lo que yo pienso sobre sus decisiones, su política económica y las críticas que le puedo hacer. Fue muy interesante. La campaña de Massa es más profesional hasta ahora que la de Milei, ¿eh? La de las Eh, generales. sí, el último tramo. Sí, el último tramo, la de la primaria fue bastante mala, sí. Sí, pero La de las generales fue impecable. bueno, y ahora yo veo que, por un lado, si yo tengo que ser contraintuitivo, veo que por un lado el aparato que existe en los aparatos puede favorecer a Massa, y por el otro lado no tengo tan claro cuál es el techo de Massa, el nivel de rechazo para un balotaje. Que, insisto, en esta última encuesta que yo cité antes y que la analicé, parece que tiene un techo más bajo que Milei. Y que tiene una imagen negativa más alta que la de Milei. Ujú. Mira, insisto, no tengo todavía números propios como para poder decirte con, con seguridad qué es lo que está pasando ahí, pero sí, efectivamente creo que es un acierto de tu parte mirar los rechazos. La otra cosa es que los rechazos no son estáticos. Justamente una elección lo que hace es mover los pisos, mover los techos, mover los rechazos. O sea, lo que parecía inamovible se vuelve movible. Yo te voy a decir que en algún momento Sergio Massa tuvo un rechazo de más de 65 puntos y llegó al escenario de primaria con apenas 50 y pico. Entonces, ¿tiene por delante el desafío de bajarlo un poco más? Sí, por supuesto, tiene ese desafío. Ahora, también Milei, que tenía, te diría, en la primera parte de la elección, un rechazo mucho más bajo, la propia campaña, toda la dinámica de campaña, todo el proceso electoral, también le fue modificando y corriendo tanto las aceptaciones duras, las aceptaciones blandas, digamos, tuvo un crecimiento muy importante por la positiva, pero también tuvo un crecimiento importante por la negativa. Sobre todo es lo que pasa con las figuras que tienden a tener como un crecimiento meteórico, muy al estilo Milei, ¿no? Digamos que en muy poco tiempo. Entonces, hay que mirarlo, creo que el acierto tuyo es mirar el rechazo, porque la elección esta se va a definir por los rechazos, pero al mismo tiempo hay que saber que, bueno, que no tienen un carácter fijo, inamovible, sino que las campañas, no digo que pueden hacer milagros, pero van moviendo, van corriendo esas preferencias, ¿no? Sheila, Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás? Ayer en televisión, anoche en televisión, Milei es como que cambió la narrativa y lo vino haciendo en las últimas horas con un discurso muy antikirchnerista, habló de corrupción y demás. ¿Se puede en el 2023, con Cristina prácticamente escondida, ganar una elección planteando una grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo? Es una pregunta difícil la que me haces, Luis, porque te voy a decir algo. El nuevo Milei tiene, o esta nueva alianza de Milei vino con dos panes bajo el brazo, digamos, ¿no? Uno es el antikirchnerismo, que es un tópico que es un tema que ya lo vimos el viernes en el discurso, el viernes no, el domingo, en el cierre electoral, en el discurso electoral, y que lo reforzó estos días. Y el otro elemento es la gobernabilidad, que también fue un tema de Bullrich, ¿no? Digamos, de alguna manera la alianza con Macri y Bullrich lo dota de un fenómeno de gobernabilidad, o sea, quería compensar una debilidad, ¿no? Digamos, de la empresa unipersonal de Milei. A Bullrich no le funcionó ni el antikirchnerismo ni le funcionó la gobernabilidad, pero sabemos que un mismo tema aplicado a distintos contextos y a distintas figuras puede llegar a rendir. Yo creo que la tendencia a la polarización se está instalando. El tema es que, bueno, que yo veo que Massa se ha deskirchnerizado intensamente. Y Cristina está, yo te diría, bastante opacada e incluso te diría debilitada, ¿no? Digamos, no ha podido poner un candidato de su agrado. O sea, yo podría decir, Massa es el candidato que el kirchnerismo, que no es un candidato kirchnerista, es el candidato que ha podido llegar a
a componer en un contexto muy difícil, que todos recordamos cómo fue finalmente el corrimiento del ministro del Interior y la irrupción de Massa en la escena electoral. Sí. O sea, ha tenido éxito en esconder, pero esta es mi manera de presentarlo, ha tenido éxito en esconder a Cristina, a Máximo, qué sé yo, a Juan Grabois, Bueno, Máximo formó parte de la boleta de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, pero en el discurso, no hubo un juego, claro. no hubo un juego de jugar a la escondida porque estaba en el tercer cuerpo de la boleta. No, lo hace de manera muy inteligente, no lo saca, no habla de ellos, no. Ayer contestó sobre Cristina que la ve lejos. La verdad que está utilizando bien yo creo que aprendió mucho de las derrotas Massa de 2015 y 2017. Quizá es el que más sabe de campañas presidenciales porque de lo que están en la cancha es el que más... Y esta es la cuarta. Y esta es la cuarta y porque creo que aprendió de los errores. Ahora, podrá convencer a algunos y otros no. Sheila, ¿cuándo vas a tener datos? Yo estimo que esta semana ya tendremos como los primeros, las primeras tendencias como para entender. Igual te voy a decir una cosa más, creo que esta elección, igual que las dos anteriores, la última semana, crucial. Total, No, y falta el debate todavía, ¿no? Falta el debate, y falta toda la campaña, porque estamos viendo una aceleración de fenómenos políticos. Sí. Ahora se sumó la palabra de Barrio Nuevo, creo que recientemente. O sea, está para mí Barrio Nuevo, para mí lo que dijeron Barrio Nuevo y Lilita Carrió, si alguien lo procesa, lo va a terminar procesando a favor de Milei. Porque suponte que alguien está indeciso en votar a Milei o no. Genera tanta indignación y sus argumentaciones sobre todo, ¿no? No las personas, que lo terminan favoreciendo a Milei. Para mí, no sé, por ahí estoy hilando demasiado fino. No, está bien, es esa lógica de los que tienen rechazo cuando critican algo, por ahí le suman a aquellos o sea, es esta lógica de cuánta imagen positiva y cuánta imagen negativa tienen, ¿no? Digamos, bueno, hay que ver. Yo creo que faltan 3 semanas que son muy importantes. Creo que, de hecho, por más que miremos un poco los números, creo que una parte importante de la sociedad realmente todavía no sabe, no tiene decidido hacia dónde ir. Porque lo que estamos viendo, porque eso sí lo sabemos un poco de antes, tenés un elector que está partido en dos en el sentido de que tiene que elegir por un rechazo, o sea, ¿a qué rechaza más? Donde por ahí tiene un sentimiento por un poco antikirchnerista y por otro lado tiene un sentimiento, o sea, ve al libertario y lo rechaza profundamente. Entonces es una decisión entre dos nos muy difíciles, o tiene una idea de defensa de los públicos que se llevan muy mal con las ideas de Milei, pero al mismo tiempo rechaza la figura de Massa. Entonces todos esos fenómenos ambiguos de identidades partidas, ¿no? Digamos, un poco como decía Calvino, el conde de Mediado, no el elector de Mediado, ese elector partido en dos. Obviamente que lo tenés, y creo que esa gente es la que finalmente va a terminar de inclinar la balanza, una balanza que a priori parecería muy difícil para esas personas tomar postura, ¿no? Sheila Bilker, analista de opinión pública, integrante de la consultora 3.0, muchísimas gracias por atendernos, No, gracias a vos, Luis, un beso. 14 horas 50 minutos, vamos. 23 grados.